Los hermanos Karamazov, un libro de Fyodor Dostoyevsky. Capítulo 42. 8. Declaran los testigos. El pequeñuelo. Empezó el interrogatorio de los testigos, pero debemos advertir que no proseguiremos nuestro relato tan detalladamente como lo hemos hecho hasta ahora. Dejaremos a un lado la fórmula con que Nicolás Parcenovich iba llamando a los testigos para decirles que debían exponer la verdad de acuerdo con su conciencia y repetir después su declaración bajo juramento, etcétera, etcétera. Nos limitaremos a decir que lo esencial para los jueces era averiguar si Dmitri Fyodorovich había dilapidado 3.000 rublos o solo 1.500 en su primera visita a Mokroe hacía un mes, e igualmente el día anterior. Absolutamente todas las declaraciones fueron desfavorables para Mitya. Algunos testigos incluso aportaron datos nuevos que apoyaban sus palabras y que constituían pruebas abrumadoras. El primero en declarar fue Trifón Borisich. Compareció sin terror alguno y pletórico de indignación contra el acusado, lo que le confirió un aire de sinceridad y dignidad. Habló poco y con cierta reserva, esperando que le preguntaran y respondiendo con firmeza después de reflexionar. Dijo sin rodeos que, hacía un mes, el acusado había gastado alegremente lo menos 3.000 rublos y que los campesinos afirmaban haber oído decir a Dmitri Fyodorovich: «¿Cuánto dinero me han costado los músicos y las chicas? Pasa de los 1.000 rublos». «No les di ni siquiera 500», replicó Mitya. «Lo que ocurrió fue que no los podía contar porque estaba bebido. Fue una desgracia». Dmitri escuchaba a los testigos con un gesto de pesar y fatiga. Parecía decir: «Contad lo que queráis, me es indiferente». Trifón Borisich dijo: «Los cíngaros le costaron más de 1.000 rublos. Dmitri Fyodorovich, usted tiraba el dinero sin contarlo y ellos lo recogían. Es una casta de bribones. Roban caballos. Si no les hubiese echado de aquí, tal vez habrían declarado a cuánto ascendían sus ganancias. Yo vi el fajo de billetes que llevaba usted en la mano. No me lo dio usted a contar, pero a simple vista calculé que había bastante más de 1.500 rublos. Yo también manejo dinero». En cuanto a la suma del día anterior, Dmitri Fyodorovich había declarado a su llegada que llevaba encima 3.000 rublos. «¿De veras dije que tenía 3.000 rublos, Trifón Borisich?» «Sí, Dmitri Fyodorovich, lo dijo usted delante de Andrés. Todavía está aquí, puede usted llamarlo. Y cuando estaba obsequiando a las chicas del coro, dijo usted a voces que estaba gastando su sexto billete de 1.000 rublos, incluida la vez anterior, desde luego. Esteban y Simón lo oyeron. Piotr Fomich Kalganov estaba entonces a su lado. Tal vez lo recuerde también». La declaración de que gastaba el sexto billete de 1.000 impresionó a los jueces y les encantó por su claridad. 3.000 la primera y 3.000 la segunda sumaban 6.000. Se interrogó a Esteban, a Simón y al cochero Andrés, y estos confirmaron la declaración de Trifón Borisich. Además, se tomó nota de la conversación que Mitya había tenido con Andrés, al que preguntó si iría al cielo o al infierno y si lo perdonarían en el otro mundo. El psicólogo Hipólito Kirillovich, que había escuchado sonriendo, recomendó que se uniera esta declaración al expediente. Cuando le tocó el turno a Kalganov, este se presentó de mala gana, con semblante sombrío, y habló con el procurador y con Nicolás Parcenovich como si fuese la primera vez que los veía, siendo así que los conocía desde hacía mucho tiempo. Empezó por decir que no sabía nada y nada quería saber, pero reconoció que había oído hablar a Mitya del sexto billete de 1.000 y que estaba a su lado cuando le oyó decir esto. Ignoraba la cantidad que Dmitri podía tener y afirmó que los polacos habían hecho trampas jugando a las camas. Contestando a insistentes preguntas, dijo que expulsaron a los polacos de la sala y que entonces Mitya se había captado la admiración y el amor de Agrafena Alejandrovna, cosa que ésta había confesado. Al hablar de la joven se expresó en términos corteses, como si se tratara de una dama de la mejor sociedad, y ni una sola vez la llamó Gruchenka. A pesar de la evidente aversión que Kalganov mostraba a declarar, Hipólito Kirillovich lo retuvo largo rato, para tomar de sus palabras solamente aquello que constituía, por decirlo así, la novela de Mitya durante aquella noche. Dmitri no le interrumpió ni una sola vez, y Kalganov se retiró sin disimular su indignación.
Se hizo pasar a los polacos. Estos se habían acostado en su reducida habitación, pero no habían conseguido pegar los ojos. Cuando llegaron las autoridades, se vistieron rápidamente, comprendiendo que los iban a llamar. Se presentaron con arrogancia, pero también con cierta inquietud. El pequeño Pan, el más importante, era un funcionario de 12ª clase retirado. Había servido como veterinario en Siberia y se llamaba Musalovich. El Pan Wróblewski era dentista. Al principio, cuando les preguntaba a Nicolás Parcenovich, contestaban dirigiéndose a Mikhail Makarovich, al que consideraban como el personaje más importante. Le llamaban Pan Pulkovnik y repetían la expresión a cada frase. Al fin los sacaron de su horror. Hablaban correctamente ruso, fallando únicamente en la pronunciación de ciertas palabras. Al explicar sus relaciones con Grushenka, el Pan Musalovich se expresó con una seguridad y un ardor que exasperaron a Mitya hasta el punto de hacerle exclamar que no permitía a un granuja hablar así en su presencia. El Pan Musalovich protestó del calificativo y rogó que esta palabra se hiciera constar en el proceso. Mitya hervía de cólera. «¡Sí, un granuja!», exclamó. «Pueden ustedes anotarlo. Esto no me impedirá repetir que es un granuja». Nicolás Parcenovich dio pruebas de un facto extraordinario en este enojoso incidente. Tras una severa amonestación a Mitya, renunció a hacer preguntas sobre la parte novelesca del asunto y se dedicó enteramente a lo esencial. Los jueces mostraron gran interés al declarar los polacos que Mitya había ofrecido 3.000 rublos al Pan Musalovich para que renunciara a Grushenka. De esta cantidad entregaría inmediatamente 700 rublos y el resto al día siguiente en la ciudad. Afirmó bajo palabra de honor que en aquel momento no poseía toda la suma. Mitya replicó a esto que no había prometido pagar el resto al día siguiente, pero el Pan Wróblewski confirmó lo dicho por su compatriota, y Dmitri, tras reflexionar un instante, aceptó que podía haber hecho tal promesa en un momento de exaltación. El procurador dio gran importancia a estas palabras. La acusación podía deducir de ellas que parte de los 3.000 rublos que Mitya había tenido en su poder estaba oculta en la ciudad o tal vez en el mismo Mokroe. Con ello quedaba explicado un punto que ponía en un aprieto a la acusación, el de que se hubieran hallado solamente 800 en poder de Mitya. Hasta entonces, esta había sido la única prueba favorable, por poco que fuera, a Dmitri. Esta única prueba se había desvanecido. El procurador le preguntó: ¿de dónde pensaba usted sacar los 2.300 rublos que prometió bajo palabra de honor entregar al Pan al día siguiente, siendo así que usted mismo afirmó que solo poseía 500 en aquel instante? A ello repuso Mitya que su intención era proponerle al Pan transferirle ante notario sus derechos de propiedad sobre Chermachania, en vez de entregarle el dinero, oferta que ya había hecho a Samsonov y a la señora de Kochaklov. El procurador sonrió ante la ingenuidad del subterfugio. ¿Y cree usted que él habría aceptado esos derechos en sustitución de los 2.300 rublos? No me cabe duda, pues habría recibido no 2.000, sino 4.000 o 6.000. Sus abogados judíos y polacos habrían obligado al viejo a entregar el dinero. Como es natural, la declaración del Pan se consignó por escrito in extenso, tras lo cual los dos polacos pudieron retirarse. El detalle de que habían hecho trampas en el juego pasó por alto. Nicolás Parcenovich les estaba agradecido y no quería molestarlos por una insignificancia, pues consideraba que todo se había reducido simplemente a una querella entre jugadores bebidos. Además, todo había sido escandaloso aquella noche. En resumidas cuentas, que los 200 rublos se quedaron en los bolsillos de los polacos. Acto seguido se llamó al viejo Maximov, que entró en la sala tímidamente, a pasitos cortos, con las ropas en desorden y el semblante triste. Durante los interrogatorios había permanecido sentado junto a Grushenka, en silencio, lloriqueando y secándose los ojos con su pañuelo a cuadros. Así lo dijo Mikhail Makarovich, hasta el punto de que era ella la que tenía que calmarlo y consolarlo. Con lágrimas en los ojos, el pobre viejo se excusó por haber pedido 10 rublos prestados a Dmitri Fyodorovich, obligado por su pobreza, y manifestó que estaba dispuesto a devolvérselos. Nicolás Parcenovich le preguntó cuánto dinero tenía, a su juicio, Dmitri Fyodorovich, ya que él debía de haberlo visto de cerca al pedirle prestados los 10 rublos, y Maximov repuso:
20.000 rublos. ¿Ha visto usted alguna vez 20.000 rublos reunidos? Preguntó Nicolás Pazernovich, sonriendo. Claro que los he visto. Bueno, 20.000 no, 7.000. Vi esta suma cuando mi esposa hipotecó mi propiedad. Si he de serle franco, solo me los enseñó de lejos. Formaban un grueso fajo de billetes de 100. Los billetes de Dmitri Fyodorovich también eran de 100 rublos. No lo retuvieron mucho tiempo. Al fin llegó el turno a Gruchenka. Los jueces estaban inquietos ante la impresión que la llegada de la joven pudiera producir a Dmitri, y Nicolás Pazernovich le dirigió algunas palabras de exhortación, a las que respondió Mitya con un movimiento de cabeza que equivalía a asegurar que se comportaría correctamente. Gruchenka apareció acompañada por Mijaíl Makarovich. Sus facciones estaban rígidas y su semblante triste pero sereno. Se sentó frente a Nicolás Pazernovich. Estaba pálida y parecía tener frío, pues envolvía sus hombros con un elegante chal negro. En efecto, recorrían su cuerpo los escalofríos de la fiebre, principio de la larga enfermedad que contrajo aquella noche. Su rigidez, su mirada franca y seria, sus ademanes pausados produjeron una impresión en extremo favorable. Nicolás Pazernovich incluso se sintió cautivado. Algún tiempo después dijo que hasta entonces no se había dado cuenta de lo encantadora que era aquella mujer, en la que antes solo había visto una ramera de comisaría. «Tiene la finura de las personas de la mejor sociedad», dijo un día con entusiasmo en un círculo de damas. La indignación fue general. Lo llamaron calavera, cosa que le encantó. Gruchenka, al entrar, dirigió a Mitya una mirada furtiva. Él la miró también, con un gesto de inquietud, pero su aspecto lo tranquilizó. Tras las preguntas consabidas, Nicolás Pazernovich vaciló un momento y la interrogó con toda cortesía. ¿Qué clase de relaciones tenía usted con el teniente retirado Dmitri Fyodorovich Karamazov? Relaciones simplemente amistosas. Como amigo lo he recibido durante todo este mes último. En respuesta a otras preguntas declaró francamente que entonces no amaba a Mitya, aunque le gustara a veces. Lo había seducido llevada de su maldad. Le encantaba jugar con aquel hombre de buen corazón. Los celos que tenía Mitya de Fyodor Pavlovich y de todos los hombres la divertían. Jamás había pensado ir a casa de Fyodor Pavlovich, que solo era para ella un objeto de burla. Durante todo este mes apenas he pensado en ellos. Esperaba otro, al causante de mis males. Les ruego que no me pregunten sobre esto porque no les contestaría. Mi vida privada no les incumbe. Nicolás Pazernovich dejó inmediatamente a un lado los detalles novelescos y abordó la cuestión principal, los 3.000 rublos. Gruchenka repuso que esta era la cantidad que había gastado Dmitri hacía un mes en Mokroe, según él había dicho, pues ella no había contado el dinero. ¿Eso se lo dijo a usted en privado o en presencia de testigos? ¿O acaso lo ha oído usted decir a otras personas?, preguntó inmediatamente el procurador. Gruchenka contestó afirmativamente a las 3 preguntas. ¿Se lo dijo particularmente una vez o varias? Gruchenka repuso que varias. Hipólito Kirílovich quedó sumamente satisfecho de esta declaración. Inmediatamente dedujo de ella que Gruchenka sabía que el dinero procedía de Catalina Ivanovna. ¿No ha oído usted decir que Dmitri Fyodorovich gastó entonces la mitad de los 3.000 rublos y se guardó la otra mitad? No, nunca he oído decir eso. Y añadió que, por el contrario, durante el mes último, Mitya le había dicho varias veces que no tenía dinero. Esperaba recibirlo de su padre, concluyó. Nicolás Pazernovich preguntó de pronto, ¿no dijo nunca delante de usted, por descuido o en un momento de irritación, que se proponía atentar contra la vida de su padre? Sí, se lo oí decir. ¿Una vez o varias? Varias, y siempre en arrebatos de cólera. ¿Usted creía que llevaría a cabo este propósito? Jamás lo creí, repuso Gruchenka con absoluta convicción. Siempre tuve en cuenta la nobleza de sus sentimientos. —¡Un momento! —exclamó Mitya. —Permítanme decir en presencia de ustedes solo unas palabras a Agrafena Alejandrovna. —Puede hacerlo —aceptó Nicolás Pazernovich. Mitya se levantó y dijo: —Agrafena Alejandrovna, lo juro en presencia de Dios que soy inocente de la muerte de mi padre. Mitya se volvió a sentar. Gruchenka se levantó
y se santiguó devotamente ante el icono. «¡Alabado sea Dios!», exclamó fervorosamente, y añadió, dirigiéndose a Nicolás Pazernovich: «Créalo, lo conozco bien, es capaz de decir cualquier cosa en broma o por obstinación, pero no habla nunca en contra de su conciencia. Ha dicho la verdad, no les quepa duda». «Gracias, Agrafena Alejandrovna», dijo Dmitri, y la voz le temblaba. «Tus palabras me han dado valor». Respecto al dinero del día anterior, Grushenka dijo que no sabía a cuánto ascendía la cantidad, pero que había oído decir a Dmitri repetidas veces que estaba gastando 3.000 rublos. En cuanto a la procedencia de este dinero, Grushenka declaró que Mitya le había dicho confidencialmente que lo había robado a Catalina Ivanovna, a lo que ella había respondido que aquello no era un robo y que había que devolver el dinero al mismo día siguiente. El procurador quiso dejar bien sentado que Dmitri, al decir dinero robado, se refería al del día anterior y no al de un mes atrás, y Grushenka repitió que aludía al de las últimas 24 horas. Terminado el interrogatorio, Nicolás Pazernovich se apresuró a decir a Grushenka que podía volver a la ciudad si así lo deseaba y que, si podía serle útil en algo, por ejemplo en buscarle un tiro de caballos o en procurarle un acompañante, haría todo lo posible para... «Gracias», dijo Grushenka. «Me acompañará el viejo propietario de esta casa, pero si ustedes me lo permiten permaneceré aquí hasta que hayan fallado el asunto de Dmitri Fyodorovich». Grushenka salió de la sala. Mitya se mostraba sereno y reconfortado, pero esto solo duró un instante. Un extraño desfallecimiento se apoderó de él y fue acrecentándose progresivamente. Sus ojos se cerraban a pesar suyo. El interrogatorio de los testigos terminó al fin. Se procedió a la redacción definitiva del acta. Mitya se levantó y fue a tenderse en un rincón, sobre un cofre tapizado. Se durmió enseguida y tuvo un sueño extraño, totalmente ajeno a las circunstancias. Viaja por la estepa, por una región que ya había cruzado cuando estaba de servicio. Un campesino lo conduce en una carreta a través de la llanura cubierta de lodo. Hace frío. Es un día de principios de noviembre. La nieve cae en gruesos copos que se funden rápidamente. El cartero fustiga a sus caballos, luce una larga barba roja. Es un hombre de unos 50 años y lleva un deslucido caftán gris. Se acercan a una aldea donde se ven isbas negras, muy negras. La mitad se han quemado. De ellas solo quedan postes carbonizados que se mantienen aún erguidos. En la carretera, a la entrada del pueblo, se ven largas hileras de mujeres esqueléticas y de rostros curtidos. Entre ellas se destaca una, alta y escuálida. Representa 40 años y, a lo mejor, no tiene más que 20. Su alargado rostro tiene una expresión de angustia. Lleva en brazos a un niño pequeño que llora sin cesar y tiende sus bracitos desnudos, cuyas manitas cerradas están amoratadas por el frío. «¿Por qué llora?», pregunta Mitya cuando la carreta pasa velozmente. «Es un pequeñuelo», responde el carretero. Mitya advierte a que el carretero ha dicho pequeñuelo, como es costumbre entre los campesinos, y no pequeño. Esto le complace, el apelativo le parece más cariñoso. «¿Pero por qué llora?», vuelve a preguntar Mitya. «¿Por qué están desnudos sus bracitos? ¿Por qué no se los tapan? Sus ropas están heladas y no le abrigarían». «¿Cómo es posible?», insiste Mitya sin comprender aún. «Son muy pobres y sus isbas se han quemado. Esta gente no tiene pan». «No es posible, no es posible», repite Mitya en el mismo tono de incomprensión. «Dime por qué están aquí estas desventuradas. ¿Por qué han de sufrir esa miseria tan espantosa? ¿Por qué llora ese pobre niño? ¿Por qué ha de ser tan árida la estepa? ¿Por qué esas gentes no se abrazan y cantan alegres canciones? ¿Por qué tienen la piel tan negra? ¿Por qué no dan de comer al pequeñuelo?». Mitya sabe muy bien que sus preguntas son absurdas, pero también sabe que tiene razón y no puede menos de preguntar. Además, advierte que una honda pena se va apoderando de él, que está a punto de echarse a llorar. Siente un vivo deseo de consolar al niño que llora y a la madre de senos exangües. Anhela enjugar las lágrimas de todo el mundo y enseguida, sin detenerse ante nada, con todo el ímpetu de los Kamarázov. «Estoy a tu lado y nunca me separaré de ti», le dice tiernamente Grushenka. Su corazón se inflama y vibra frente a una luz lejana. Quiere vivir, avanzar por el camino que conduce a esta luz nueva,
a esta luz que lo llama. —¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? —exclamó abriendo los ojos. Con una sonrisa radiante se incorporó sobre el cofre tapizado. Tenía la impresión de salir de un desmayo. Ante él estaban Nicolás Paternovich, que le invitó a escuchar la lectura del acta y a firmarla. Mitya se dio cuenta de que había estado durmiendo más de una hora, pero no prestaba atención al juez. Le sorprendía haber encontrado bajo su cabeza un cojín que no estaba cuando se había echado, rendido, sobre el cofre. —¿Quién ha puesto aquí este cojín? ¿Quién ha tenido ese rasgo de bondad? —exclamó con vehemencia, con voz henchida de emoción, como si se tratara de un acto de altruismo inestimable. El ser magnánimo que había tenido esta atención permaneció en el anonimato, pero Mitya llegó a llorar de emoción. Se acercó a la mesa y dijo que firmaría todo lo que le pidiesen que firmara. —He tenido un hermoso sueño, señores —dijo con voz extraña y el semblante resplandeciente de alegría. Se llevan a Mitya. Una vez firmada el acta, Nicolás Parcenovich leyó solemnemente al acusado una disposición en la que se decía que el juez de instrucción había interrogado al detenido y se citaban las principales acusaciones. Luego se explicaba que, aunque el acusado se declaraba inocente del crimen que se le imputaba, no había hecho nada por justificarse, que los testigos y las circunstancias le presentaban como culpable y que, en vista de ello y ateniéndose a los artículos del Código Penal, ordenaba el encarcelamiento del presunto culpable, a fin de que no pudiera eludir el proceso ni el juicio. Se hablaba también de dar copia de la disposición al sustituto, etc. En una palabra, se declaró que Mitya debía permanecer detenido desde aquel momento y que se le iba a conducir a la ciudad, donde se le designaría un lugar de residencia nada agradable. Mitya se encogió de hombros. —Está bien, señores. Acato sus órdenes sin rencor alguno. Comprendo que ustedes no han podido obrar de otro modo. Nicolás Paternovich le explicó que lo conduciría Mavrikievich, que ya esperaba a la puerta. Con un impulso irresistible, Mitya interrumpió al juez y dijo a los presentes: —Señores, todos nosotros somos crueles, verdaderos monstruos. Hacemos llorar a las madres y a los niños. Pero yo soy el peor de los hombres. Todos los días me golpeaba el pecho y me juraba enmendarme, y todos los días cometía las mismas vilezas. Ahora comprendo que a los hombres como yo les hace falta el azote del destino y un lazo, una fuerza exterior que los sujete. Jamás habría podido volver a levantarme sin esta ayuda. El rayo ha caído. Acepto las torturas de la acusación y de la vergüenza pública. Quiero sufrir y redimirme con el sufrimiento. Tal vez lo consiga. ¿No les parece, señores? Oigan esto por última vez. Yo no he derramado la sangre de mi padre. Acepto el castigo no por haberlo matado, sino por haberme propuesto matarlo y porque tal vez lo habría hecho. Sin embargo, estoy decidido a luchar contra ustedes. No lo oculto. Lucharé hasta el final y luego será lo que Dios quiera. Adiós, señores. Perdónenme que me haya acalorado durante el interrogatorio. Entonces aún no estaba en mi juicio. Dentro de unos instantes seré un preso. Por última vez, Dmitri Karamazov les tiende su mano como hombre libre. Al decirles adiós, me despido del mundo. La voz le temblaba. En efecto, había tendido su mano, pero Nicolás Paternovich, que era el más próximo a él, ocultó la suya con un movimiento convulsivo. Mitya lo advirtió y se estremeció. Dejó caer el brazo. «La investigación no ha terminado», dijo el juez, un poco confuso, «sino que va a continuar en la ciudad. Por mi parte,
Le deseo que consiga justificarse. Yo, personalmente, Dmitri Fyodorovich, lo he considerado siempre más infortunado que culpable. Todos los que estamos aquí, pues me atrevo a hablar en nombre de todos, vemos en usted un joven noble en el fondo, pero que se deja arrastrar por las pasiones excesivamente. Estas últimas palabras fueron pronunciadas por el pequeño juez con gran empaque. A mi tía le pareció que aquel chiquillo iba a cogerle del brazo para llevarlo a un rincón y continuar su última charla sobre jovencitas. Es chocante las cosas absurdas que se piensan a veces, incluso los criminales que van camino del suplicio. Señores, ustedes son buenos humanos. ¿Me permiten que le diga adiós por última vez? Desde luego, pero en nuestra presencia. De acuerdo. Se trajo a Gruchenka, pero el adiós fue lacónico y defraudó a Nicolás Pazernovich. Gruchenka, profundamente emocionada, dijo a mi tía: «Soy tuya, te pertenezco para siempre y te seguiré a todas partes. Sin ser culpable, lo has perdido. Adiós». Lloraba, temblaban sus labios. «Perdóname, Grucha, por amarte, por haberte perdido con mi amor». Mi tía iba a decir algo más, pero se contuvo y salió de la estancia. Inmediatamente se vio rodeado de hombres que no le perdían de vista. Al pie del pórtico, en el mismo sitio al que mi tía había llegado con tanto alboroto la noche anterior en la troika de Andrés, esperaban 2 carretas. El rechoncho y atlético Mavriky Mavrikyevich, de rostro curtido, lanzaba gritos de desesperación a causa de un contratiempo inesperado. Con agrio acento, invitó a Dmitri Fyodorovich a subir a la carreta. Mi tía se dijo: «Antes, cuando te invitaba a beber en la taberna, este hombre me hablaba de un modo muy distinto». Trifón Borissich bajó las gradas del pórtico. Ante la puerta de la casa se apiñaban mujeres andrajosas, arrieros y campesinos que miraban a mi tía. «¡Adiós, amigos míos!», les gritó Dmitri desde la carreta. «¡Adiós!», respondieron 2 o 3 voces. «¡Adiós, Trifón Borissich!». Este estaba demasiado ocupado para volverse. Iba de un lado a otro profiriendo gritos. El hombre designado para conducir la segunda carreta, donde tenía que viajar la escolta, decía a voces, mientras se ponía el caftán, que no era él quien debía partir, sino Akim. Y Akim no había llegado. Salieron en su busca a toda prisa. El campesino insistía, suplicaba que esperasen a... Trifón Borissich exclamó: «¡Qué gente tan desvergonzada, Mavriky Mavrikyevich! Hace 3 días Akim te dio 25 kopecks y te los bebiste. Ahora gritas. Me asombra tu gentileza con esos alegres mozos». «¿Qué necesidad tenemos de que nos acompañe otra troika?», dijo mi tía. «Podemos viajar con esta sola. Mavriky Mavrikyevich, te aseguro que no intentaré huir. ¿Para qué quieres escolta?». «A mí no me hable así», gruñó Mavriky Mavrikyevich, satisfecho de poder desahogar su mal humor. «No le admito que me tuteen ni que me dé consejos». Mi tía enmudeció y enrojeció. Poco después sintió frío. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes y el viento le azotaba el rostro. «Tengo escalofríos», pensó mi tía, ovillándose. Al fin subió al vehículo, Mavriky Mavrikyevich atropellando a mi tía y fingiendo no advertirlo. La verdad es que no le gustaba lo más mínimo la misión que le habían confiado. «¡Adiós, Trifón Borissich!», gritó de nuevo Dmitri, dándose cuenta de que esta vez, y a pesar suyo, el grito no era amistoso, sino de cólera. El posadero, con gesto arrogante y las manos en la espalda, dirigió a mi tía una severa mirada y no le contestó. Pero de pronto se oyó una voz. «¡Adiós, Dmitri Fyodorovich!». Era Kalganov, que corría hacia la carreta con la cabeza descubierta. Tendió la mano a mi tía. Dmitri aún tuvo tiempo de estrecharla. «Adiós, amigo mío», exclamó calurosamente. «Nunca olvidaré esta prueba de generosidad». Pero la carreta partió y las manos de los 2 amigos hubieron de desprenderse. Resonaban los cascabeles de los caballos. Se llevaban a mi tía. Kalganov volvió corriendo al vestíbulo. Se sentó en un rincón, inclinó la cabeza, ocultó el rostro entre las manos y lloró amargamente, como un niño. Estaba casi seguro de la culpabilidad de mi tía. «Esto demuestra que no valemos nada», murmuró amargamente. Ni siquiera sentía el deseo de vivir.
¿Acaso vale la pena?, exclamó, desesperado.